quería destacar que vivimos unos tiempos pues muy negativos para la economía y particularmente para el empleo. Sabéis que tenemos unas cifras de desempleo pues socialmente inaceptables. La situación lamentablemente no termina de evolucionar como a todos nos gustaría, pero sí me gustaría destacar que pese a que la crisis, la situación económica, el elevado desempleo lo tapan todo y seguramente con mucha razón, yo quiero destacar que en ningún momento el Gobierno, desde el inicio de la crisis, ha dejado de actuar en este ámbito, por lo menos que me compete a mí, el empleo y el mercado de trabajo. Y sobre todo me gustaría destacar que en un periodo de 12 meses, el que va a ir desde junio de 2010 hasta junio de 2011, el Gobierno va a poner en marcha el más importante paquete de reformas en materia de empleo y de mercado de trabajo que se haya abordado nunca en nuestro país. Esto, en mi opinión, está pasando bastante desapercibido y seguramente cuando la situación sea otra podremos ver mejor todos los cambios que se han introducido en nuestra legislación laboral, en nuestra legislación relativa al empleo. Y insisto, son reformas muy importantes todas ellas y concentradas en un periodo de tiempo muy breve. Recordaré que hubo una reforma laboral en junio de 2010, aprobada mediante decreto ley por el Gobierno y posteriormente tramitada como proyecto de ley y ratificada por las Cortes Generales en el mes de septiembre. Destacaría también que en enero de 2011 y en el marco del acuerdo social económico que el Gobierno ha firmado con las organizaciones empresariales y sindicales, se incluye una reforma de nuestro sistema de seguridad social con medidas de una trascendencia que ha pasado en muchas ocasiones inadvertida y que va mucho más allá del debate de dónde hay que situar exactamente la edad legal de jubilación. En febrero de 2011 el Gobierno ha aprobado dos decretos leyes con medidas en materia de empleo. En los primeros días del mes de febrero se aprobó el decreto ley 1/2011 que incluye un plan de choque para la transición al empleo estable, incluye una nueva prestación que sustituye al PRODI, que fue creado en el año 2009. Y en febrero de 2011 también se ha aprobado el Real Decreto Ley 3/2003, donde se acomete una reforma en profundidad de la Ley de Empleo y de las políticas activas de empleo que se regulan en la misma. Esta iniciativa reformista del Gobierno no se va a acabar aquí. El Gobierno se ha comprometido a aprobar una reforma de la negociación colectiva. Sabéis que en estos momentos hay intensas negociaciones entre CEO y CEPIME, UGT y comisiones para llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Y por si esto fuera poco, y no lo es, el Gobierno también tiene comprometido aprobar durante el mes de junio de este año una ley para regular el fondo de capitalización inspirado en el modelo austriaco. De algunas o de todas estas cosas me gustaría dejar sobre la mesa, y en eso voy a centrar mi intervención, algunas ideas, destacando que todas estas reformas que acabo de enumerar no son reformas estructurales, no son reformas menores, son reformas estructurales, son reformas de calado, son reformas con contenido. Otra
aspecto que creo que hay que valorar muy positivamente es que en este periodo que os estoy diciendo hemos pasado de un escenario de confrontación entre el Gobierno y los sindicatos que convocaron una huelga el pasado 29 de septiembre a un escenario distinto en el que hemos recuperado el diálogo social y, más que recuperar el diálogo social, hemos recuperado algo tan importante como que el Gobierno y los interlocutores sociales, no solamente los sindicatos, también las organizaciones empresariales, se pongan de acuerdo sobre cómo hay que afrontar los problemas que tiene nuestro mercado de trabajo. Este conjunto de reformas sientan, además, las bases que acompañarán al nuevo modelo económico al que debemos aspirar y que tiene una iniciativa legal emblemática como es la Ley de Economía Sostenible aprobada el pasado mes. Y el problema que tenemos, y no me cuesta reconocerlo, es que la situación de la economía y del empleo no termina de evolucionar, de mejorar como nos gustaría. Pero estoy convencido de que más pronto que tarde este conjunto de medidas que se han aprobado en materia de empleo y en mercado de trabajo, junto con otras medidas que ha adoptado el Gobierno, está adoptando en otros ámbitos, particularmente la reforma del sistema financiero, se van a traducir en una mejora de la situación de la economía y vamos a ver más pronto que tarde, esperamos que por lo menos en la segunda mitad de 2011 unos niveles de crecimiento capaz de traducirse en creación de empleo neto y en reducir el socialmente inaceptable número de personas desempleadas. Entrando en estas 4 reformas, no voy a hablar de la reforma de la Seguridad Social. Respecto de la reforma laboral, sabéis que sus objetivos son 4: reducir la dualidad de nuestro mercado de trabajo, reducir la dualidad, las diferencias entre nuestras tasas de contratación indefinida y contratación temporal, aumentar la flexibilidad interna, aumentar las oportunidades de empleo para los parados de larga duración y mejorar la intermediación en el mercado de trabajo y la actuación de las empresas de trabajo temporal en sectores que hasta ahora tenían cerrados por razones de seguridad y de salud en el trabajo o por otras razones como su imposibilidad de actuación hasta ahora dentro de lo que es personal laboral en las administraciones públicas. Os decía antes, yo desde luego lo percibo así, que se adoptan muchísimas medidas, pero que las ramas no nos permiten ver el bosque, o al revés, el bosque no nos permiten ver las ramas. Una de las medidas, por ejemplo, que incluye la reforma laboral para reducir la dualidad de nuestro mercado de trabajo es que se pueda hacer un uso más amplio del contrato de fomento de la contratación indefinida, un contrato que fue creado por un acuerdo bilateral de los interlocutores sociales en 1997 y que había caído en desuso en los últimos años. Sabéis que este contrato tiene un coste indemnizatorio menor en caso de despido objetivo improcedente. Digo que a veces las medidas pasan desapercibidas o no se tiene el conocimiento que se debería tener por parte de todos, y es que cada mes se hacen 100.000 contratos indefinidos en nuestro país. Es sorprendente que todavía el mayor volumen de contratos indefinidos que se hacen sigan siendo contratos indefinidos ordinarios y no contratos de fomento de la contratación indefinida. Yo creo que sería bueno profundizar en los contenidos de la reforma laboral antes de preguntar o pedir otra reforma laboral. Antes de pensar en otras reformas laborales, saquémosle toda la utilidad que pueda tener para las empresas y para los trabajadores, para nuestro mercado de trabajo, las medidas que incluye.
Otra de las reformas importantes que se ha producido en el mes de febrero es la reforma de las políticas activas de empleo. Tenemos un número de personas desempleadas muy elevado, tenemos unas tasas de paro de larga duración elevadísimas. Esta situación se va a mantener durante un tiempo y es necesario cambiar la forma de atender a las personas desempleadas. Esa es precisamente la finalidad de la reforma que ha aprobado el Gobierno en el mes de febrero, situar las necesidades de las personas desempleadas en el centro de gravedad de las políticas activas de empleo. Y para ello, esta reforma incluye medidas dirigidas a potenciar los servicios públicos de empleo, pero también a reconocer un mayor papel a la colaboración público-privada en la intermediación laboral. Sabéis que desde diciembre del año pasado están reguladas, ya se pueden autorizar agencias privadas de colocación, que entendemos que pueden ser un instrumento útil para buscar un empleo a las personas desempleadas, a todas las personas desempleadas. Esta reforma de las políticas activas de empleo también mejora, articula de una manera más clara lo que son competencias del Estado y de las comunidades autónomas en estas materias. Por un lado, se completan las competencias del Estado identificando en la Ley de Empleo instrumentos que van a reforzar la coherencia, la homogeneidad de la política o de las políticas de empleo en todo el territorio nacional, como son la definición en la Ley de Empleo de un nuevo derecho para las personas desempleadas, el derecho a que los servicios públicos de empleo le hagan un itinerario personalizado e individualizado de inserción laboral ajustado a sus capacidades y a sus competencias. También dentro de este refuerzo de las competencias del Estado se va a elaborar una estrategia española de empleo. A nivel de la Unión Europea existe una estrategia europea de empleo, existen planes de empleo en las comunidades autónomas, pero de manera sorprendente no existía como algo coordinado una estrategia española de empleo. Y dentro también de este capítulo de refuerzo de las competencias del Estado en la Ley de Empleo se ha identificado con claridad un catálogo de servicios que todos los servicios públicos de empleo deben prestar a las personas desempleadas, pero también a las empresas, porque queremos que también las empresas sean usuarias de los servicios públicos de empleo. Junto a estas competencias del Estado se va a dar más juego a que las comunidades autónomas puedan adaptar las políticas del Estado a las peculiaridades de su territorio. Los desempleados de Galicia no tienen las mismas necesidades que los desempleados de Canarias, y esto es algo que tenía que hacerse más visible a la hora de diseñar políticas activas de empleo. Y una reforma de las políticas activas de empleo que combina medidas a corto, a medio y largo plazo. Todas estas que os relataba anteriormente pues van a producir seguramente van a desplegar sus efectos en el medio y en el largo plazo, pero también hemos incluido medidas para el corto plazo. Aparte de esta nueva prestación que sustituye al PRODI, quiero recordar aquí, es otra cosa que en mi opinión está pasando desapercibida, es que desde el pasado mes cualquier empresa que realice un contrato a tiempo parcial en nuestro país, sea un contrato a tiempo parcial indefinido o sea un contrato a tiempo parcial temporal, contrato a tiempo parcial con una jornada entre el 50 y el 75% de la jornada que es habitual, cualquier contrato de estas características tiene un coste social cero para las empresas durante el primer año de vigencia del contrato. Es una medida interesante que podría funcionar muy bien, entendemos, en los próximos 6 meses y que esperemos que pueda ser utilizada como es debido por las empresas. Por supuesto, para tener derecho a esta bonificación del 100% de las cotizaciones empresariales,
los contratos que se hagan tienen que suponer creación de empleo en la empresa. Es de esto de lo que se trata, de que en esta coyuntura tan negativa, aquellas empresas que se arriesguen y que creen empleo tengan este incentivo que, insisto, supone que no tienen que pagar absolutamente nada a la Seguridad Social durante el primer año de vigencia del contrato. Una tercera reforma que está sobre la mesa es la reforma de la negociación colectiva. Esta es una reforma largamente pendiente en nuestro sistema de relaciones laborales, a diferencia de lo que ha sucedido con otros aspectos del Estatuto de los Trabajadores que han sido profundamente modificados desde la aprobación del Estatuto en 1980. La negociación colectiva apenas ha sufrido modificaciones. Sí que hubo importante reforma de la negociación colectiva en el año 1994, pero desde entonces no se ha abordado una reforma global de la negociación colectiva. En la reforma laboral se incluyó que el 18 de marzo debería haber una reforma de la negociación colectiva y indicaba que el camino para que lo hubiera es que las organizaciones empresariales y sindicales la acordaran, y caso de que no la acordaran, el Gobierno presentaría su proyecto de ley para la reforma de la negociación colectiva. El 18 de marzo es mañana. Sabemos que mañana todavía no va a haber reforma de la negociación colectiva, pero yo estoy convencido de que va a haber reforma de la negociación colectiva en las próximas semanas con total seguridad. Y estoy convencido también de que va a ser una reforma de la negociación colectiva acordada entre las organizaciones empresariales y las centrales sindicales. Esta sería la mejor noticia, y espero que, dando prueba una vez más de su exquisita responsabilidad y de su compromiso con este país, COI, CEPIME, UGT y Comisiones Obreras acuerden una reforma de la negociación colectiva. Os decía antes que ya hubo antes una reforma de la negociación colectiva en el año 1994. En aquel momento fue una reforma impuesta por el Gobierno. Una reforma impuesta por el Gobierno en materia de negociación colectiva, en mi opinión, solo llevaría a lo que pasó con la reforma de 1994, que esté años guardada en un cajón sin ser aplicada por los interlocutores sociales. La mejor reforma de la negociación colectiva es aquella que sean capaces de acordar los interlocutores sociales, porque quien negocia los convenios colectivos no es el Gobierno. Quien negocia cada día los convenios colectivos son las empresas, el comité de empresa, las organizaciones empresariales, los sindicatos, y son ellos los mejor posicionados para marcar las reglas de este juego tan importante que es la negociación colectiva y el abordar de manera colectiva la regulación de las condiciones de trabajo. Sabéis que en el temario de la reforma de la negociación colectiva están temas como la estructura de la negociación colectiva, el papel de los convenios de distinto ámbito, en particular qué papel tiene que jugar el convenio de empresas y los convenios intermedios, particularmente el convenio provincial, debe desempeñar todavía algún papel. Me consta que los interlocutores sociales están hablando de esta cuestión, como también me consta que otra de las cuestiones importantes es todo lo que tiene que ver con la flexibilidad interna, cómo es posible adaptar las condiciones de trabajo a la situación económica coyuntural, puntual, por lo que atraviese una empresa. Me consta que esto también es una materia que está encima de la mesa. Los sindicatos, por lo que conozco, están hablando de esta cuestión y, naturalmente, en defensa legítima de sus posiciones, pues piden que estas cosas se hagan con participación sindical. Otra de las cuestiones de las que se está hablando es de cómo dinamizar, agilizar la negociación colectiva. Esto es algo que los técnicos llamamos ultraactividad. También en otros ámbitos se les llama a estos convenios colectivos ultraactivos, convenios colectivos zombies, porque siguen vivos después de estar muertos.
También están hablando de esto y ahí yo creo que es posible adoptar medidas equilibradas. Como os decía, estoy convencido de que los interlocutores sociales en las próximas semanas van a llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Se ha entrometido, en el mejor sentido de la palabra, otra discusión que nos viene de la Unión Europea, que es el debate sobre salarios y productividad. Sabéis que desde hace años en España tenemos un modelo de determinación de los salarios que combina, no solamente vincula los salarios a la evolución de la inflación, sino también a la evolución de la productividad en la empresa, y es un modelo que globalmente considerado ha funcionado bien en el periodo en el que lleva vigente. A la hora de analizar los modelos, no es bueno analizar los modelos un determinado mes cuando sube 1, 2 o 3 décimas la inflación. Los modelos hay que verlos en su conjunto, en el conjunto de los años, para ver si han sido de utilidad. Y en mi opinión, haber pasado de un modelo salarial que llevaba a fijar salarios todavía por encima de los 2 dígitos, ha sido capaz de evolucionar hacia otro modelo en el que se han combinado estos elementos que están ahora sobre la mesa, la evolución del IPC, de la productividad, y que ello se produzca sin pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Y por último, unas palabras sobre lo que va a ser el fondo de capitalización. Sabéis que en la reforma laboral aprobada el pasado mes de junio y luego septiembre se incluía la previsión de que antes del mes de junio de 2011 el Gobierno va a aprobar una ley para regular este fondo de capitalización integrado por un número de días de salario por año de servicio que los trabajadores podrán utilizar en caso de despido para desarrollar actividades formativas, para supuestos de movilidad geográfica o al llegar el momento de su jubilación, si es que no lo han utilizado antes. Sabéis que ya no es solo que lo diga la reforma laboral, sino que en el acuerdo social y económico que han firmado el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 2 de febrero, las partes firmantes nos hemos comprometido a constituir un grupo de expertos, 6 expertos consensuados por Gobierno, patronales y sindicatos, para analizar esta cuestión. Esta tarde se constituye formalmente ese grupo de expertos y se abren ahora unos meses muy interesantes de trabajo para ese grupo de expertos, en el que tendrán que analizarse cuestiones muy interesantes, como quién debe gestionar este fondo de capitalización, si tiene que ser una institución pública o una institución privada, qué contratos van a estar dentro del paraguas de este fondo de capitalización, si solo los contratos indefinidos o también los contratos temporales, o si son los indefinidos, si todos los contratos indefinidos o solo contratos de fomento, y está pendiente de determinar también cómo se financia este fondo de capitalización. En la reforma laboral se dice que ese fondo de capitalización no debe suponer incremento de las cotizaciones empresariales. No es el mejor momento, ni mucho menos, al contrario, para elevar las cotizaciones empresariales, pero dentro de su actual cuantía sí que se podría jugar a lo mejor con la distribución de las distintas cotizaciones empresariales, con el objetivo legítimo que persigue este fondo de capitalización, y es aumentar la estabilidad de los trabajadores en nuestro mercado de trabajo y que se produzca una movilidad laboral más sana, una movilidad basada en la voluntariedad del trabajador, no en que la movilidad al trabajador le venga dada mediante una constante rotación laboral en contratos temporales. Este grupo de expertos se constituye hoy. El compromiso será que a finales de mayo someta sus conclusiones a las partes firmantes del Acuerdo Social y Económico, de manera que en el mes de junio el Gobierno pueda aprobar un proyecto de ley para regular esta cuestión. Como os decía, son reformas muy importantes las que se han aprobado en un plazo muy breve de tiempo. Hay que conocer
lo que se ha aprobado, hay que poner en práctica lo que se ha aprobado y estamos convencidos de que más pronto que tarde estas medidas, como os decía, van a ayudar a mejorar la situación de la economía y del empleo. Con esto pues clausuro formalmente esta jornada de mañana. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.